La historia que vamos a desgranar hoy no es tanto una historia de fe, sino más bien un puzzle histórico fascinante. Vamos a intentar entender cómo una rama minúscula del judaísmo acabó convirtiéndose en la fuerza que definiría el futuro de Occidente. Y todo empieza con una pregunta que a primera vista parece casi imposible de responder. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo es posible que un grupo diminuto, al que consideraban una superstición ilícita, perseguido hasta la muerte por el imperio más poderoso del planeta, termine siendo la religión oficial de ese mismo imperio? Suena a una auténtica locura, ¿verdad? Y lo más increíble de todo es el tiempo. Todo esto ocurrió en apenas 300 años. 300. Desde la muerte de su fundador hasta estar llamando a las puertas del poder imperial. En perspectiva histórica, eso es un suspiro, un parpadeo para una transformación de esta magnitud. Para entenderlo, vamos a ponernos las gafas de historiador, no las de teólogo, porque esta es, sobre todo, una crónica de supervivencia, pura y dura, de una lucha encarnizada por definir una identidad propia, y al final, una lección magistral de cómo se construye el poder desde los márgenes. Venga, vamos al lío. Acto primero. La ruptura. Estamos en el siglo I y aquí el problema fundamental es de identidad. ¿Este nuevo movimiento es simplemente una facción más dentro del judaísmo o es algo completamente nuevo? Y aquí llega la primera gran sorpresa para muchos. Según historiadores como Antonio Piñero, la figura histórica de Jesús de Nazaret no pretendía fundar ninguna religión nueva. Era, en esencia, un reformador judío, muy centrado en la ley judía. El verdadero arquitecto, el que diseña el cristianismo como algo aparte, fue Pablo de Tarso. Es él quien crea un sistema teológico nuevo y, sobre todo, quien abre la puerta a los no judíos. Para entender la magnitud de esta ruptura, hay que conocer un concepto que suena un poco técnico, pero es clave: el nomismo del pacto. El académico E. P. Sanders lo explica muy bien. Básicamente, la creencia judía era que uno entraba en el pacto con Dios por pura gracia, pero para mantenerse dentro había que cumplir la ley. Y llega Pablo y dinamita esta idea. Es una ruptura radical, y esa fue precisamente la clave de su éxito fuera del mundo judío. Y si a todo este proceso le sumamos un evento, un cataclismo, tenemos la tormenta perfecta: la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Ese fue el punto de no retorno. Sin su centro espiritual, el judaísmo se tuvo que reinventar alrededor de los rabinos y la ley, mientras que el cristianismo de Pablo, ya iba por su propio camino. Fue la definitiva separación de los caminos. Pasamos al segundo acto, la lucha por la identidad. Ahora que ya son otra cosa, que no son judíos, el movimiento del siglo II se encuentra luchando en dos frentes a la vez. Por fuera, contra un imperio que no los entiende y los odia, y por dentro, contra un caos de ideas brutal. El enemigo externo era, claro, el Imperio Romano. Los veían con una sospecha tremenda. Negarse a adorar al emperador era, para ellos, pura sedición. Pero el enemigo interno era casi peor. No existía una iglesia. Había decenas de cristianismos: los gnósticos, los marcianitas, los montanitas, y cada uno estaba convencido de tener la única verdad. Y para que nos hagamos una idea de cómo los veía la élite romana, solo hay que leer al historiador Tácito. Los describe como una superstición depravada y excesiva. O sea, no los veían como una religión respetable, sino como una especie de secta extraña y muy peligrosa para el orden establecido. Entonces, con todo ese caos de ideas, ¿cómo es posible que solo nos haya llegado una versión como la correcta? La respuesta, un poco cínica pero muy certera, la da el historiador Bart Ehrman. Los ganadores, que escriben los libros de historia, consiguen llamar a los otros herejes. La ortodoxia que conocemos hoy no es que fuera la única o la más verdadera. Fue sencillamente la que ganó la batalla. Pero ojo, no todo fue a la fuerza. También fueron increíblemente listos. Pensadores cristianos como Justino Mártir empezaron a usar conceptos de la filosofía griega que la élite romana entendía perfectamente. Tomaron la idea del logos, la razón divina, y la usaron para explicar su teología. Fue una jugada maestra de marketing intelectual, si se quiere ver así. Y con esto entramos en el acto final de esta fase. El siglo III, la era de la consolidación. El movimiento ya ha crecido mucho, pero eso también es un problema. Necesitaban una estructura, una organización sólida para sobrevivir, sobre todo cuando el imperio decidió pasar de persecuciones esporádicas a un intento de exterminio total. Y para ello desarrollaron 3 herramientas clave. 1. El cerebro. Un músculo intelectual potentísimo con la escuela de Alejandría, donde genios como Orígenes podían debatir de tú a tú con los mejores filósofos paganos. 2. El esqueleto. Una estructura jerárquica de obispos que gestionaban comunidades y dinero. Y 3. El relato.
una historia unificada gracias a Eusebio de Cesarea, que los presentaba como los únicos y verdaderos herederos de los apóstoles. Claro, con esas persecuciones tan brutales surgió un problema humano terrible, los lapsi, que significa los caídos. Eran los cristianos que por puro miedo renunciaban a su fe para salvar la vida. El debate sobre si se les debía perdonar o no fue tan intenso que casi parte la Iglesia en dos. Pero aquí es donde ocurre algo paradójico, casi increíble. La persecución, en lugar de debilitarlos, los hizo más fuertes. Por cada caído había un mártir, alguien que moría por sus creencias. Y las historias de estos mártires se convirtieron en la mejor propaganda posible, forjando una identidad de resistencia que resultaba magnética. Y así, con esta increíble capacidad de resistencia, llegamos a la conclusión, al punto de inflexión. Después de casi 3 siglos de lucha, de esconderse, de sobrevivir, la Iglesia estaba a punto de protagonizar el giro de guión más espectacular de la historia. Si lo pensamos, a principios del siglo IV el movimiento era ya una máquina perfectamente engrasada. Tenía la potencia intelectual, la estructura organizativa y un relato potentísimo de martirio y redención que la hacía increíblemente atractiva. Estaba preparada para lo que fuera. Y lo que pasa a continuación es sencillamente vertiginoso. En el año 303, el emperador Diocleciano lanza la gran persecución, la más salvaje de todas. Y apenas 10 años después, en el 313, el Edicto de Milán no solo la legaliza, sino que le da un estatus de privilegio. En 10 años pasa de ser el enemigo público número 1 a la religión favorecida. Es alucinante. Pero la historia rara vez es un cuento de hadas con un final feliz para todos. Y esta victoria tuvo un precio. Así que para terminar es importante hacer una última reflexión sobre lo que se quedó por el camino. Y creo que nadie lo resume mejor que el historiador Antonio Piñero. Lo que hoy conocemos como cristianismo no es la única forma que existió. Es, en realidad, el resultado de una selección, tanto política como teológica. Es la historia de los cristianismos derrotados, de todas esas voces que fueron silenciadas en el camino hacia el poder. Y eso nos deja con una pregunta final, una pregunta potente para reflexionar. ¿Qué se perdió en ese camino hacia la victoria?